Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mis estimados amados en el día de hoy. Estamos por aquí porque queremos compartir un poquito con ustedes. Tenemos tiempos que no hacemos un light para compartir la palabra del Señor y hoy tenemos tiempo para compartir con ustedes y me agradaría mucho que ustedes se conecten un momento conmigo, que vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Ya todos me conocen, su hermano el obispo Robinson Rosario, y quiero compartir con ustedes hoy acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad es uno de los deseos que se han hecho imposible en el cuerpo de Cristo. Se ha hecho imposible lograr que nosotros seamos uno. Se ha hecho imposible lograr que la iglesia tenga un mismo sentimiento, tenga un mismo anhelo, un mismo despertar, un mismo deseo, una misma conducta. Lograr que la iglesia tenga un mismo pensamiento se le ha hecho imposible a la iglesia en este tiempo, al evangelio, que los pastores estemos unidos, que la iglesia esté unida, que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo movimiento. Se le ha hecho imposible al evangelio de Jesucristo lograr la unidad dentro de sus feligreses. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que impiden a que nosotros tengamos unidad, a que nosotros estemos juntos, a que podamos desarrollar proyectos juntos, a que podamos ver la gloria de Dios a través de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que están jalando para su lado, hay otros que tienen proyectos unilaterales. Todo el mundo tiene una visión diferente, todo el mundo piensa diferente, todo el mundo quiere hacer la cosa como él cree. Se nos olvida constantemente que somos hermanos en Cristo y debemos de estar juntos, unidos como iglesia, unidos como pueblo del Señor. Quiero que comparta con alguien esta transmisión. Envíasela a alguien, compártela en tu página, porque hoy estaré hablando con ustedes las cosas que impiden a que la iglesia sea unida. Y por esto vamos a tomar como lectura el libro de Efesios, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Qué carta que puede dar cátedra acerca de una unidad genuina más que el libro de Efesios. Porque no es posible que nosotros que conocemos a Cristo tengamos constantemente una discrepancia. Que estemos constantemente cada quien jalando para su lado. Se nos olvida constantemente que somos el cuerpo de Cristo, que somos hermanos, que debemos de trabajar juntos, que debemos de apreciarnos, respetarnos, ayudarnos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hablar esto es un tema, es un asunto bien delicado. ¿Por qué? Porque hay muchos que no representan el cuerpo de Cristo. Hay muchos que no representan la iglesia del Señor. Hay muchos que no representan el evangelio del Señor. Porque sus actitudes, su comportamiento está distanciado a la actitud y al comportamiento que tiene que tener un siervo o una iglesia de Jesucristo. No es posible que constantemente tú no puedas compartir conmigo ni puedes estar conmigo como iglesia del Señor. Entonces, cuando todo el mundo está jalando para su lado, usted se va a la palabra y usted encuentra que no es posible que una persona que haya conocido a Cristo no esté junto con el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de ciertas cosas que impiden la unidad del cuerpo de Cristo. Y si vamos al capítulo 4 del libro de Efesios, mis queridos hermanos, vamos a encontrar cuando el apóstol Pablo habla en el verso 1, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una digna manera del llamamiento que habéis recibido. Él está diciendo: yo estoy preso y quiero que ustedes vivan de una digna manera de lo que ustedes han recibido. Y después dice:
Oiga bien, siempre humilde y amables, paciente, tolerante uno con otro. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Oye lo que dice el apóstol Pablo, que una de las cosas que va a permitir a que la iglesia esté junta, a que estén juntos siempre, comparta con alguien esta transmisión, a que estemos juntos. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 verso 1 está hablando una de las cosas que impide que estemos juntos. Como dice el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 4 del libro de Efesios, siempre humilde y amable. Una de las cosas que impide la unidad del cuerpo de Cristo es la falta de humildad. Hay una falta de humildad grande. Todo el mundo está jalando para su lado. Todo el mundo tiene un concepto diferente del evangelio. ¿Por qué? Porque yo estoy preparado, porque yo estudié, porque yo soy mejor que tú, porque yo tengo más miembros que tú, porque yo tengo una agrupación, tú no tienes agrupación, porque yo tengo una directiva grande, tú no tienes directiva, porque yo tengo una membresía, tengo una iglesia grande y tú no tienes iglesia grande. La falta de humildad ha provocado la unidad del cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que tienen que tienen que bajar un poco. Bajar. Porque están muy altos y se sienten superiores. Los rangos ministeriales también le ha hecho daño a mucha gente. Y hay mucha gente que carecen de humildad porque los rangos ministeriales en ellos le han hecho un daño. Y el apóstol Pablo en Efesios 4:2 dice, siempre humilde. Manténganse humildes, no se recuerden de dónde ustedes, no se le olviden de dónde ustedes vienen, quiénes son ustedes, lo que Dios ha hecho con ustedes. Manténganse humildes. Si no hay humildad, nunca va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. La carencia de humildad, porque hay mucha prepotencia y mucho ego. Porque yo tengo y tú no tienes. Porque yo tengo músico y tú no tienes músico. Porque yo tengo una escuela, instituto bíblico y tú no tienes instituto bíblico. Porque yo pasé esto. Porque soy reconocido en esto. Falta de humildad. Necesitamos humildad para lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Si no hay humildad, no hay unidad. El cuerpo nunca se va a unir. Nunca seremos uno si no hay humildad. Hay carencia de humildad dentro de los pastores, dentro del liderazgo cristiano. Hay mucha gente que los cargos, los rangos, se le han subido en la cabeza. Porque yo soy, porque lo tengo, porque lo logré. Entonces después que el apóstol Pablo dice, siempre es humilde. Lo segundo que dice para que logremos la unidad en el cuerpo de Cristo es amables. Amables. ¿Acaso soy yo amable? Amable es tener la capacidad de tener empatía. Que sí, pastor. Oh, gloria a Dios que usted me necesita. Oh, ¿cómo está usted, ministro? Oh, el Señor te bendiga. Amabilidad. Aparece mucha gente sin amabilidad. Otras de las cosas que están dañando la unidad del cuerpo de Cristo. Hay carencia de amabilidad. Necesitamos ser amables. Necesitamos aprender a coger el teléfono cuando nos llaman. A sentarnos a escuchar a la gente. Pero a veces ignoramos hasta la llamada de los hombres y las mujeres de Dios. Entonces carecemos de amabilidad. Si no hay amabilidad, nunca vamos a lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Después que el apóstol Pablo dice siempre humilde, después dice amables y después dice paciente. Pero lo que más me llama la atención que el apóstol Pablo dice para que logremos la unidad del cuerpo de Cristo es tolerante uno con otro en amor. ¿Acaso somos tolerantes? Comparta con alguien esta transmisión, compártala en su página, hágame el favor. Hay otros que tienen que escuchar esta palabra. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 2. Tolerante uno con otros.
Si no hay tolerancia, nunca habrá humildad ni unidad. La tolerancia es la capacidad de yo entender que tú no eres perfecto. Es la capacidad de yo entender que hay cosas que se te van a salir de la mano. Es la capacidad de yo entender que tú como humano cometes errores. Porque hay mucha gente que se le olvidan que ellos son humanos, que son naturales, que tienen un cuerpo mortal. Son tan espirituales que se le olvidó que ellos son humanos. Por eso es que el cuerpo de Cristo no está unido. Porque hay muchos apóstoles, muchos profetas, muchos pastores, muchos obispos, mucha gente con muchos cargos, con muchos rangos, pero con poca humildad y con poca tolerancia. Muchas de las cosas que usted y yo hemos superado, que hoy la carne no nos gobierna, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado sabiduría y nos ha dado dominio propio. Y el Espíritu Santo nos ha ayudado a controlar los apetitos carnales. Pero hay mucha gente que después que logran controlar los apetitos carnales, ellos ven a los otros menores y se sienten superiores a los demás. Entonces el apóstol Pablo le dice en Efesios 4, le dice Efesios 4:2, sean tolerantes unos a otros. Tengan la capacidad de tolerar. Yo como pastor he aprendido a tolerar. He aprendido a tolerar. Porque yo soy una persona que Dios constantemente está trabajando conmigo. Y hay mucha gente que pertenecen a la iglesia que yo pastoreo, que trabajan con mi ministerio, que creen en lo que Dios ha depositado en mi vida, que están constantemente trabajando en las áreas débiles que ellos tienen como persona. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, hablando de la unidad del cuerpo, comparta con alguien esta transmisión, compártala en su página. Hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, siempre es humilde, sean humildes líderes, amables, pacientes. Y después dice, siempre tolerantes unos a otros. Vamos a tolerarnos. Vamos a tener la capacidad de aguantar al que no tiene la capacidad de controlar sus apetitos carnales, sus carnalidades. ¿Por qué a mí me pueden aguantar y yo no puedo aguantar a nadie? Dios te bendiga a mi hija Aubrey Arroyo. Y Dios te bendiga a Merari. ¿Por qué? Yo quiero que me toleren y yo no tengo la capacidad de tolerar a nadie. Nunca vamos a lograr la unidad del cuerpo de Cristo hasta que no aprendamos a tolerar, a aguantar, a aceptar la gente como son. Es imposible que la unidad del cuerpo de Cristo continúe si tú te sientes superior a tu hermano. Nunca vamos a echar para adelante. Nunca, pero nunca vamos a ver la gloria de Dios si nos sentimos superiores a la gente que Dios ha puesto en nuestros lados. Para que podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo, tenemos que ser tolerantes y entender que en un momento determinado nosotros fuimos pecadores, nosotros fuimos mentirosos, nosotros fuimos envidiosos, nosotros fuimos calumniadores, nosotros teníamos un grupo de mala maña. Y Cristo en su misericordia ha ido cambiando esa mala maña, esa mala costumbre, esa cosa que no están bien. Entonces, después que Dios nos transforma, no queremos tener la capacidad de tolerar al que Dios todavía no ha transformado. Y si queremos la unidad del cuerpo de Cristo, necesitamos tolerar a esa gente que todavía no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Practiquemos la tolerancia. Dios te bendiga, Nacha, hija mía. El Señor te guarde de una manera especial. Entonces el apóstol Pablo dice en el 4:4, oiga bien,
Siempre es humilde, siempre amable, paciente, tolerante el uno con otro. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Que haya paz en nuestro ambiente. Practiquemos la paz, enseñemos la paz, llevemos la paz. Pero es que hay gente, hermano, que es indispensable decirlo. Siempre tienen un problema por el medio. Esa gente que siempre tienen un problema, que siempre tienen una queja, que siempre tienen un disgusto, que siempre tienen una molestia, que no están bien. Nunca vamos a lograr la unidad del cuerpo de Cristo cuando hay gente que no quieren que el cuerpo de Cristo esté unido. Y por eso hay que evitar con los chismosos. Por eso hay que cortarle la relación a esa gente que viene a hablarte todo el tiempo negativo de otro hermano de tu iglesia, de tu pastor. Hay gente que son expertos hablando negativo. Hay gente que son expertos criticando. Hay gente que son expertos llevando vida, metiéndose en lo que no le importa. El vínculo de la paz no tiene que ver con la crítica constante. El vínculo de la paz tiene que ver con la tolerancia. Capacidad para tolerar, capacidad para entender a la gente. Hay gente que hay que entenderla, porque son débiles en la fe. Hay mucha gente que son débiles en la fe, que se le hace imposible dar el 100% como otros lo damos. Ellos dan un 25, un 70, un 15, un 16. Se le hace difícil dar el 100%, y porque ellos no tengan la capacidad de dar el 100%, no significa que no son del cuerpo de Cristo y que no son gente que hay que amar, que hay que tolerar, que hay que ayudar, que hay que orar por ellos para que Dios lo ayude a dar el 100%. El consejo de Dios en esta tarde de parte del Señor y el obispo Robinson Rosario es: tolera. Aprende a tolerar, aprende a aguantar, aprende a resistir, aprende a entender. Entendamos más. Entendamos a la gente. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué la llevó a hacer eso? ¿Por qué él hizo tal cosa? ¿Por qué ella hizo tal cosa? ¿Por qué se movió de tal manera? ¿Por qué hizo esto? Todo lo que la gente hace tiene un motivo. Tiene un motivo, hay algo que lo motiva. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 2 dice: mantengamos la paz mediante el vínculo del Espíritu. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No es que el apóstol, el apóstol tiene un criterio y Robinson, el obispo, tiene otro criterio, que el pastor fulano tiene otro criterio. No. Todos debemos de tener el mismo criterio, porque hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo, hay un solo Padre y un Padre de todos y sobre todos y por medio de todo. Practiquemos lo que predicamos mediante el don de la tolerancia. Cuando una gente tiene la capacidad de criticar, es porque todavía no ha sido tolerante y hay áreas de su vida que no han sido transformadas por el Espíritu de Dios. A mí me costó mucho aprender a tolerar a la gente. Y mediante un trabajo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, mediante la educación del Espíritu, hemos cambiado el concepto de la tolerancia, el concepto de aguantar. Aunque es correcto que apliquemos el criterio bien definido. Los poderes cristianos han dañado la humildad del Evangelio. El Evangelio es humilde y para gente humilde. El Evangelio no es para gente prepotente. No es para gente soberbia. No es para gente altiva. No es para gente que se sienta superior que los demás. El Evangelio es para gente humilde. Para gente que tengan la capacidad de pedir perdón. Y que tengan la capacidad de aceptar perdonar a otros. Te perdono. Perdóname. Que tengan
tengan ese criterio bien definido del perdón. Porque si no perdonamos, nunca vamos a lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Imposible. Imposible. Y hay mucha gente que está a falta de perdón. Y hay muchos líderes que necesitan que el Espíritu Santo trate con ellos. Y ellos vuelvan a aprender a perdonar. Al que no le gusta como es. No todo el mundo te va a gustar como es. Siempre habrá alguien que no te va a gustar como es. Y a ese tú vas a tener que unirlo en el vínculo de la paz. Sentarte con él. Pedirle perdón. Ponerte de acuerdo. ¿Qué vamos a arreglar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a quitar? Pongamos en práctica los principios divinos. La Biblia no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros constantemente hacemos muchísimas cosas que la Biblia no la dice. Y están contrarios a los preceptos divinos. Le amo mucho, le quiero, su amigo y su hermano el obispo Robinson Rosario, pastor de la iglesia misionera Jehová Reina en la ciudad de Phoenix Hills, Agawan. Amo mucho la iglesia Jehová Reina, amo mucho a mis hermanos y a los pastores de la ciudad de Springfield, de Chicopee, de Agawan, de Los Meros, de Holyoke, de Lawrence. Les amamos, ustedes son importantes para nosotros y queremos la unidad del cuerpo de Cristo. Bendiciones, mis amados.